Ok, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Tenemos hoy pues una sesión más del chapter de DevOps Institute de Skill Up, donde pues permanentemente estamos informando sobre los temas relacionados con DevOps y como tal pues también estamos trayendo información local para poder transmitir hacia nuestra audiencia, que es más a nivel regional, a nivel Colombia, a nivel Suramérica, de los temas DevOps que están sucediendo en el mundo. Entonces, uno de estos temas, y hoy pues quiero pues agradecer también la presencia de José Luis Liscano, digamos, es una persona que conoce mucho el tema de SRE, ya más adelante él nos ayuda con su presentación y cómo vamos a abordar esta sesión. Pero pues la idea es de tratar el tema de SRE, Site Reliability Engineering, que es como tal una disciplina. Esta disciplina pues ya la vemos trabajando hace algunos años y hay muchos referentes como Google, de donde ha surgido. Y lo que estamos haciendo es desde el chapter de Skill Up, en la sesión del 20 de mayo, pues empezamos a trabajar este tema. Ya se había trabajado en otras sesiones, pero digamos que se volvió a retomar el tema para llevarlo a esta sesión global de Skill Up Chapter de Ops Institute. Las sesiones globales son, como les decía en otras oportunidades, se realizan de manera mensual con temas de interés. Entonces ya habíamos tenido algunas de pruebas automatizadas, hemos tenido otras de tendencias DevOps. El próximo mes o la siguiente presentación, creo que es en julio, si no estoy mal, es ya sobre temas de CI/CD. Vamos a volver a revisar temas de GitOps que ya habíamos visto el año pasado. Entonces, estos temas se van refrescando. Lo importante es que la comunidad está activa y que le estamos trayendo los temas para tratarlos a nivel regional, a nivel Latinoamérica, con estas sesiones. Entonces, voy a pasar aquí un tema muy rápido, eh, que es ya la presentación de esa agenda que se tuvo. Voy a colocar en el sitio el link porque desde el evento del mes anterior ya se están grabando las sesiones. O sea, las sesiones son por lo general en vivo, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, con muchísimos temas. Pues yo no ingreso a todos, pues es un día, por lo general es un día laboral normal. Lo que hago es ingresar algunas y luego, no sé, en los breaks que tengo en el día puedo ingresar a ver algún tema específico. Pero sí se trataron temas muy interesantes, los temas de patrones de serie y antipatrones. Luego les comparto la sesión para que puedan ingresar a la plataforma y se puedan registrar y acceder al contenido. También pues permite tener como un maletín donde uno guarda digamos, tomándolo como si fuese un evento presencial. Uno como recoge la información y la lleva. Tiene una funcionalidad también la plataforma de poder enviar esos links importantes que veamos a nuestro correo. Muchas sesiones, realmente muchísimo conocimiento. Este tema de ser es uno de los temas que más se está moviendo en las comunidades. Lo estamos viendo inclusive ya más específicamente. Yo tengo como un sensor de estos temas a nivel regional, por lo menos, o a nivel Colombia, donde trabajo. Ya cuando empezamos a ver las oportunidades laborales orientadas a estos nuevos roles, uno dice, bueno, el tema ya se está expandiendo como se espera. Actualmente hay más o menos unas 20, 30 oportunidades de trabajo publicadas en LinkedIn relacionadas con DevOps y SRE. Al día están llegando 20, 30 de esas alertas. Entonces es un tema que nos indica que este perfil, este rol, se está moviendo muchísimo en las empresas. Entonces es uno de los temas que vamos a revisar hoy. Em, Vamos a dar una definición general, igual, pues aquí está José conoce muchísimo. José después nos dirá qué definición tiene él, porque bueno, al igual que DevOps, hay muchas definiciones, pero creo que ahí nos empezamos a alinear en ciertos puntos de esa definición. Esta es una definición muy general, la vamos a revisar como referencia nada más,
y luego ya vamos a entrar a trabajar con nuestro invitado, con José Luis Liscano, para aterrizar más los temas, ya haciendo unas preguntas más específicas del rol en las empresas. La definición que tenemos es la ingeniería de confiabilidad del sitio, como traduce, es ese enfoque de ingeniería de software para las operaciones de TI. Entonces los equipos de CRE empiezan a utilizar el software y empiezan a gestionar las operaciones de TI como si fueran sistemas de software. Y de esa manera pues atacan los problemas, automatizan esas tareas operativas que tienen que trabajar y con eso pues garantizan la confiabilidad. Obviamente el término más importante aquí es la confiabilidad del sitio y ya vamos a pasar creo que a revisarlo más en detalle con José, pero este es el concepto general que embarca y la palabra clave aquí pues como tal es confiabilidad. Entonces, José, no sé si nos ayudas, tu presentación, por favor. Ya te he mencionado varias veces, pero si nos ayudas a conocerte un poco más, en qué estás trabajando, bueno, ¿cómo ves este tema de DevOps y en general, qué invitación haces, digamos, a las personas que se unen a estas comunidades para que empiecen a trabajar? Bueno, Jimmy, muchas gracias de antemano por la invitación. También está Gerardo. Gerardo, muchas gracias. Empiezo por presentarme. José Luis Liscano, ingeniero de sistemas, ya hace unos buenos añitos, desde el 2009. He transcurrido toda mi vida desde el proceso de desarrollador, pasando por sysadmin, por Software Configuration Management, hasta llegar a SRE. Como tú bien lo planteas, este escenario de SRE es un reto, es un reto. Actualmente soy SRE Senior en ADL. ADL es una compañía, es el laboratorio digital para el grupo Aval. Y bueno, aquí abordamos todos estos retos que se nos viene del área de tecnología precisamente bajo ese escenario. Muy feliz de participar y bueno, creo que un espacio muy importante para responder a algunas inquietudes, aclarar algunos aspectos y hacer la invitación de por qué SRE es un camino importante a seguir dentro de los procesos o dentro del ciclo de vida de los productos software. Habrá que aclarar un poco el tema entre SRE y DevOps porque ninguno de los dos se excluyen, de hecho funcionan en común, pero no son lo mismo. Y creo que aquí es donde es el escenario ideal para precisamente hacer algunas aclaraciones al respecto. Y bueno, sirve para quitar un poquito ese término de moda DevOps que a veces lo usamos mal porque el mercado nos obligó a usarlo mal. Vale, vale, José. Ok, vale. De acuerdo, de acuerdo. Ahí sí, a veces cuando se generalizan los términos y empiezan a manejarse de esa forma, pero sí, sí, creo que vamos a revisar una de las preguntas que tenemos para José, es relacionada precisamente con ese punto. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas, José, si te parece. Sí, listo. Ok. Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar es, ¿qué es realmente SRE? Vean, sácanos de esa duda, José, a las personas que de pronto no están trabajando en el día a día con esta palabra, pues digámoslo así, para que tú nos ayudes a definirla. ¿Es un rol? ¿Es solo un nuevo término de moda en TI? ¿Es la evolución de DevOps? ¿Es una técnica? ¿Es algo que va más allá? ¿Cómo consideras qué es SRE para ti? Vale. Entonces empecemos por un poquito de historia para entender qué es SRE. Y de una vez vamos aclarando algunos aspectos. SRE nace por allá por el 2003 en un equipo de ingeniería de Google y realmente se le atribuye a una persona en particular que es Ben Traynor de Google, pero pues realmente forma parte de un equipo de ingeniería. Entonces el primer punto a tener en cuenta es 2003 y uno empieza a entrar
en relación y DevOps por allá se empezó a acuñar en el 2009, entonces, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Esto lo vamos resolviendo aquí en este escenario. Entonces, en el 2003 arranca este concepto de SRE y básicamente a Ben Trainor en Google se le ocurre la idea porque identifica una problemática dentro del proceso que tienen de desarrollo de software. Dice, ningún método arquitectónico de los que estamos usando para construir el software logra cumplir con los requisitos de desarrollo de aplicaciones o de sistemas a gran escala. Claro, ellos ya están contemplando un escenario de no ofrecer solamente un portal web, sino cómo soportaban todo ese portal web en toda esa cantidad de infraestructura y cómputo que tienen. Entonces, ¿cómo lo manejo a gran escala? A partir de ahí es que se identifica SRE como una técnica, como una estrategia. ¿Bien? Es una práctica, realmente es algo tangible que se utiliza para crear sistemas de software, ¿cierto? Que se puedan ampliar, que sean muy confiables y que tengan una ultra escalabilidad. Va muy de la mano con la definición que hacías. Entonces, en términos generales, SRE es cómo yo o cómo este proceso, como un rol, porque aquí sí hay un rol como tal definido, yo me puedo hacer llamar SRE, a diferencia de DevOps. DevOps es un cambio cultural. No existe como tal el rol, el perfil de DevOps. SRE sí es un perfil, sí es un rol. Entonces, ¿cómo uso a través del proceso o de las metodologías y el proceso de desarrollo de software, uso estas habilidades para aplicarlas del lado de la operación? Eso es el escenario puntualmente de qué es o cómo usamos SRE. Ok, Por eso es entonces, importante la codificación, el desarrollo de software. Sí, dime, Jimmy. tú lo relacionas más con un rol y con una práctica, ¿sí? Sí, correcto. Forma parte de un escenario que a partir de una práctica yo puedo definir el rol de SRE. Ok, Ujú, ujú. ok, vale, José, listo. Yo creo que tenemos otra invitada al grupo. Bienvenida, Astrid. Gracias, Jimmy, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Vale, estamos pocos en la sesión, no sé, me habían confirmado más personas, pero bueno, la idea es seguir avanzando con estos temas y no perder la oportunidad que tenemos. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí está nuestro experto José Luis Liscano, y podemos pues a revisarla en cualquier momento. Tenemos esa flexibilidad aprovechando de que somos pocos. Listo, vamos a Claro que pasar a sí. la segunda pregunta para José. ¿Cómo consideras que difiere SRE de DevOps, tanto en la teoría como en la práctica? Bueno, mm, empecemos por DevOps. ¿Listo? DevOps es una estrategia para cambio cultural. Entonces yo lo que me enfoco con DevOps es en cambiar culturalmente una organización para eh, destruir los silos, ¿sí? Los silos que se me puedan presentar, promover la automatización y el monitoreo con el fin de mejorar el proceso de entrega. ¿Listo? Es eso. ¿Cómo abordo el cambio cultural a partir de automatización? Ahora, SRE en la práctica puede considerarse como una implementación de DevOps. ¿Por qué? Si bien son dos fuentes que nacen en paralelo, ¿cierto? SRE no nace de DevOps y DevOps no nace de SRE, ni SRE es la versión 2.0 de DevOps, ni nada de eso. Son dos estrategias que nacen en paralelo, se unen muy fuertemente, tienen una cohesión muy fuerte. Entonces, SRE y DevOps se apalancan mutuamente al tener, por ejemplo, desde DevOps un patrón de referencia. DevOps tiene 9 patrones y 7 antipatrones, y uno de los patrones de DevOps es SRE.
Ahora, ¿dónde es SRE diferente? SRE difiere porque depende de los ingenieros de confiabilidad de sitio, ¿sí? Dentro del equipo de desarrollo. Entonces, si nosotros armamos ese círculo virtuoso donde se relaciona DevOps, Div y Ops, se entrelazan y decimos aquí tenemos DevOps, bueno, ahora a esa relación que tenemos entre esos dos términos se introduce el término SRE más del lado de desarrollo. Entonces, como concepto de SRE, que partimos de que es una rama de la ingeniería de desarrollo o forma parte de ingeniería de desarrollo y confiabilidad, SRE se enfoca en transmitir toda esa experiencia desde el desarrollo hacia la operación y eliminar los problemas de comunicación en el flujo de trabajo. Entonces, SRE terminas ayudando a los equipos DevOps para cumplir con tareas operativas de forma automatizada, ¿bien? Y agrega una serie de criterios y términos y métricas que soportan esa práctica como tal. La diferencia es eso. Uno, SRE es una práctica de la ingeniería del software y DevOps es un modelo o un cambio cultural que se presenta en la organización. Ok, vale, o sea, queda claro también relacionándolo con lo que mencionabas anteriormente del rol de DevOps. Yo les estaba comentando que en LinkedIn había muchas oportunidades en este momento como ingenieros DevOps, y ahí es donde José nos decía que contradecía un poco con esa definición. Correcto, sí. Sí, porque realmente DevOps, en el concepto como tal de DevOps, tú nunca vas a decir que eres ingeniero DevOps o que buscas el rol DevOps o el perfil DevOps, porque bajo su concepto es un cambio cultural, ni siquiera es una cultura, porque si es una cultura en sí, no entraría o precisa mejor de un impulso que es ese cambio para poder retar a la organización a que adopte DevOps. Entonces, hacer un cambio cultural, tú no podrías tener un rol dentro de un cambio cultural. SRE es la implementación de DevOps, entonces se unió y forma parte de la implementación de DevOps. Y ahí sí yo puedo decir, soy SRE. Y se percibe que estás aplicando el cambio cultural DevOps. Ok, vale, me queda claro. No sé si ahí Gerardo o Astrid tengan alguna aclaración, algún apunte. No, pues digamos que lo que entiendo es que, pues obviamente DevOps, como tú le dices, es un cambio en la cultura. Y digamos que para hacer un cambio de esos roles que están buscando actualmente en LinkedIn, no sería buscar un ingeniero DevOps, sino un SRE. ¿Sí? Correcto, Ok. correcto. O sea, no debería ser una búsqueda de DevOps, pero el mercado, la moda, la situación actual de DevOps, pues hace que los reclutadores y todo lo demás introduzcan ese término dentro de un perfil. Pero bueno, hay ciertos puntos que va a ser un poco complejo tratar de cambiar, pero sí, uno buscaría, si es como un rol con unas funciones específicas, diría necesito un SRE, por ejemplo. Sí, No sé si, qué recuerda. pena, Qué pena, no Astrid. sé, Dale. no sé si antes de yo ingresar, pues dijiste, pues no sé si SRE significa algo como tal las siglas o, porque pues no alcancé a escucharlo, no sé si me lo puedes repetir, por favor. Claro que sí, SRE es Site Reliability Engineer o ingeniero o ingeniería de confiabilidad de sitio. Realmente la ingeniería de confiabilidad es la rama de la ingeniería que se preocupa porque los productos diseñados funcionen como se espera, aun cuando sus componentes no sean confiables por naturaleza. Eso es lo que se enfoca básicamente SRE. Gracias. Ujú. Sí, es que hay en ese contexto, sí, hay en tecnología o ha habido en la historia, creo que varias veces en que
en que empezamos a utilizar los términos como productos inclusive. Recuerdo el tema de SOA, cuando teníamos un producto, cuando decían que teníamos un producto SOA, pues SOA no era un producto como tal. Inclusive algunos también fabricantes han colocado sus suites como DevOps, suite DevOps, donde suite tampoco es un conjunto de herramientas DevOps, como lo está aclarando José. Creo que tratar de sacarle ventaja al término, a la moda de la palabra en tecnología y tratar Y de vender. incluirlo en todo. Sí, yo creo que es más de marketing el tema. Ujú. Ok, listo, pasemos con la siguiente pregunta, entonces, José, para ir avanzando. La siguiente pregunta ya está más aterrizada con los temas de CRE y pues se relaciona con qué son y cómo establecer adecuados SLIs, SLOs y SLAs. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es esta parte? Y nos da Buenísimo. un ejemplo para aclarar. Listo. Entonces, vamos a empezar a unir cositas porque me han quedado sueltas algunos aspectos. Ya tenemos la definición inicial, ya tenemos qué no es y qué es. Y entonces, ¿a qué se dedica SRE para poder llegar a esta definición de SLIs, SLOs y SLAs? Entonces, el equipo SRE se dedica principalmente a mantener tu servicio en línea, realizando tareas tradicionales de sysadmin como aprovisionamiento de infraestructura, configuración, monitoreo, asignación de recursos de cómputo, etcétera, pero no manualmente. Todo buscando la automatización. Y por eso los roles SRE deben tener unos fuertes skills en el desarrollo de software. Por eso va más de la mano del desarrollador. Es decir, que un desarrollador puede convertirse en SRE mucho más fácil que quizás una persona de operaciones que no tiene skills de desarrollador. Ok. Dicho esto, entonces utilizamos herramientas especializadas para monitorear servicios y obtener alertas en cuanto se detecta un problema. Por lo general es el concepto de sysadmin automatizado. ¿Qué significa eso? Que al SRE, a los SRE, a nosotros, nos toca levantarnos a veces a medianoche para tratar de levantar un sistema caído o corregir una falla. Eso suele suceder, pero para eso está SLOs, SLIs y SLAs. Ahora ya estoy empezando a unir un poquito muchos de los temas. Entonces la confiabilidad no solo se impacta por nuevos lanzamientos. Resulta que puede que aumente la utilización de un sistema y falle el hardware. Entonces, o haya problemas de conectividad. Cuando trabajamos en un mundo a gran escala, todo este tipo de fallas se pueden dar, son inherentes del proceso. Entonces, el objetivo de ser es que esas fallas que afecten la disponibilidad del sistema lo hagan lo menos posible, sean lo menos traumáticas y que afecten al negocio lo menos posible. Entonces, en SRE trabajamos tres estrategias. Una, minimizar el impacto de las fallas. Dos, disminuir el tiempo requerido para recuperarnos. Y tres, evitar reincidencias. Son muy claros estos tres estrategias, porque estas tres estrategias van de la mano con lo que llamamos SLI, SLOs y SLAs. Entonces, para minimizar el impacto de las fallas, lo que buscamos es que la falla no pueda provocar la caída de un servicio entero. Entonces, cuando hablamos de SRE, nosotros implícitamente ya tenemos el concepto de disaster recovery y continuidad del negocio inmerso. Ya para nosotros no es, este sistema se está construyendo, debe tener continuidad de negocio, debe tener disaster recovery, ¿cuál es el RTO, el RPO? No, para nosotros eso ya está implícito. Y una de las tácticas que SRE usa es fragmentar y distribuir un servicio a través de varios dominios de falla. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo distribuir los datos de un sistema a través de varios centros de datos? De forma que, por ejemplo, si se incendia uno, le pasa algo a uno de esos centros de datos, pues voy a afectar una fracción muy pequeña de usuarios porque sigo manteniendo disponibilidad y accesibilidad a los datos en otros centros de datos, lo que se llama redundancia y replicación geográfica.
por ejemplo, que nos habilita en estos momentos la infraestructura o las herramientas cloud, lo que nos ofrecen las herramientas de cloud. El otro escenario es cómo nos recuperamos rápidamente. Entonces, la forma más efectiva de uno restablecer un sistema es reiniciándolo, apague y prenda, pero es una estrategia completamente válida. ¿Por qué? Porque la idea es instrumentar los sistemas para que se reinicien automáticamente en milisegundos si se detecta una falla. Entonces, esto lo podemos automatizar y en caso en que se requiera una intervención humana, es importante que los mismos sistemas notifiquen a las personas indicadas para poder abordar ese escenario. Si toca levantarse a las 2 de la mañana, entonces uno se levanta a las 2 de la mañana y SRE le dedica bastante tiempo a implementar alertas automatizadas, a escribir documentación y guiones de soporte, a implementar otros preparativos para recuperación de desastre, porque uno cuando se levanta a las 2 de la mañana, por lo general, lo primero que intenta buscar es las gafas y ni se acuerda de dónde está. Si está en un clima frío, buscar un saco y se levanta uno completamente dormido. Entonces, si uno se levanta dormido a tratar de identificar cuál fue el segmento de base de datos, en dónde está ese segmento de base de datos que sufrió el daño para tratar de recuperarlo, pues imagínate donde no tenga la documentación o por lo menos todos los guiones de soporte. Va a ser mucho más complicado. Y el último, evitar reincidencias, es cada vez que se produce un fallo, se provoca un fallo, entonces el sistema... la prioridad es restablecer el sistema, pero también es importante estudiar la causa raíz del fallo. Entonces, identificando la causa raíz, resolvemos la problemática. Ahora sí, estas estrategias, ¿cómo le pegan a los acuerdos de servicio? Entonces, antes de que un sistema pueda ser soportado, se debe determinar el nivel de disponibilidad que debe mantener para el usuario o los usuarios de la empresa, o los usuarios externos incluso, para que ellos estén contentos. Entonces, esto es lo que se conoce como el Service Level Agreement, ¿sí? SLA, o en español, ANS, Acuerdo de Nivel de Servicio. Entonces, el SLA define cómo se mide la disponibilidad. Por ejemplo, porcentaje de queries, de consultas, completadas exitosamente en menos de 50 milisegundos, ¿sí? Y el valor mínimo aceptable, o SLO, es ese indicador que me va a poder decir esto es lo mínimo que yo voy a aceptar. Entonces, de esa cantidad de queries en los 50, ¿cuánto es el mínimo? Ese es el SLO, que es el valor objetivo de nivel de servicio, o Service Level Objective. Teniendo claro esto, entonces, el objetivo de la disponibilidad de SRE no es ser 100%. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil conseguir el 100% de disponibilidad o de confiabilidad. Solo en algunos casos se puede obtener esto y son escenarios donde el producto o el servicio necesita tener el 100%. Un ejemplo, un marcapasos. Un marcapasos debe tener una confiabilidad del 100%. Estas herramientas de ventilación mecánica deben tener una confiabilidad del 100%. Es decir, no pueden fallar. Si fallan, son catastróficos. Entonces, a nivel de ingeniería de sistemas, nosotros nos enfocamos en buscar un porcentaje muy cercano a ese 100%. Entonces, ahí es donde llegan de la mano de negocio, cómo empezamos a estructurar esos niveles de servicios, esos SLAs. Entonces, por lo general, los SLAs son definidos de la mano de negocios y los SLOs los definimos basados en esos SLAs. Listo. Una vez que tengamos definido el SLA y el SLO, es muy importante que estos sean monitoreados y reportados continuamente. Por lo general en las empresas yo he visto que dicen, bueno, tenemos SLA, SLO, los reportamos y los estamos reportando o produciendo el reporte trimestral
de lo que está pasando. Pues un SLA trimestralmente no sirve para nada, ya que no nos sirve para enterarnos qué tan tarde o nos entramos muy tarde en los problemas que tenemos. Entonces, SRE en este aspecto es clave porque permite ver el avance de un servicio a lo largo del tiempo y detectando problemas incluso antes de que provoquen la caída del sistema. Entonces, no somos reactivos, somos proactivos. ¿Cómo podemos llegar a medir el SLO? De forma que ya tengamos el SLA. Entonces, el SLO es muy fácil. Realmente aquí a veces se presentan confusiones, pero es muy fácil. Es básicamente restar 1 menos el SLO. Entonces, el SLO es el 99.99% que el sistema debe estar funcionando. Entonces, si es un porcentaje, ese 1 lo cambio por 100% y lo resto. Si es el 99.99, significa que mi SLO viene a ser el tiempo de disponibilidad, o sea, obtenemos esa fracción de tiempo y sacamos el 0.01% de lo que necesitamos. Hay unas tablas en el mercado, ¿sí? Y esto básicamente es, yo tomo el 100% del año. Supongamos que es el 100% del año, entonces calculo el número de minutos de todo el año, 365 días, 100%. Si yo digo que mi uptime, o sea, el tiempo que yo voy a estar arriba es del 99.9% y hago las conversiones y esta resta muy simple, digo que al año yo me voy a permitir una pérdida del servicio del 52 minutos con 35 segundos. Mensualmente, lo que yo me voy a permitir es 4 minutos 23 segundos, por ahí. Y lo mismo va a suceder con el 99.95%, el 99.9%, el 99.5%, el 99% cerrado. Y cada vez que yo identifico ese target del SLA, pues ya tengo el SLO. Esa es como la conversión que hacemos. Lo importante es que si definimos SLAs y SLOs, esos niveles se deben cumplir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estos niveles vienen a pegarle o impactarle completamente a otro aspecto que es lo que se llama el budget error, que tiene que ver con un tema de presupuesto de falla y a partir de eso cómo lo manejamos. Entonces, claramente, SLAs los emite negocio, SLOs los generamos a partir de esa identificación de negocio y ahí nos empezamos a generar y a darle valor a ese escenario. No sé si es claro o divagué mucho. Ok, José, bueno, muchísima información, José, pero me parece que los términos que tocan son los necesarios para poder entender al final estos indicadores, ¿sí? Y de cómo se presentan al negocio, de cómo poder establecerlos, ¿sí? No es establecerlos por establecerlos, hay que tener el respaldo del equipo para poder decir, voy a dar una disponibilidad o una confiabilidad del 99.99, ¿sí? Debo tener ese respaldo para poder hacerlo. Me parece que están los términos aclarando cómo los vamos uniendo para ver desde SRE, DevOps, cómo vamos empezando a relacionar toda esa información. Ahí no sé si Gerardo o Astrid tienen algún comentario. Yo tengo una consulta respecto al orden. ¿Cuál por lo general se debe definir primero? Si hay un orden o alguna priorización de los niveles de servicio, ¿no? Entre los SLAs, SLOs y SLIs. Vale. Yo los suelo categorizar así. Acuerdos de servicio, acuerdos de nivel de servicio, SLAs, para definir la confiabilidad requerida del sistema, mediante, entonces, indicadores del nivel de servicio, los SLI, y a partir de ahí, esos indicadores de nivel de servicio, SLOs, objetivos de nivel de servicio. En ese orden los
los manejo. Es decir, SLA primero, SLI segundo y SLO por último, ¿sí? Sí, correcto. Porque finalmente el SLA me lo da negocio. Entonces el negocio me dice, mira, yo quiero que mi sistema tenga tal. Es una restricción del producto que tenga esta confiabilidad, esta criticidad de acuerdo a todo lo que se ha validado. A partir de ahí, entonces yo digo, como necesito llegar a este nivel de acuerdo de servicio, entonces mis indicadores son SLIs y a partir de los indicadores genero los objetivos, los SLOs. Básicamente un SLI es una medida definida de aspectos específicos sobre los niveles de servicio que se proporcionan, ¿sí? Por ejemplo, latencia de las solicitudes, la disponibilidad, la tasa de error, el rendimiento de un sistema. Y un SLO se basa en el valor o el rango objetivo para un nivel de servicio específico basado en el SLI. Ok, ok, José. Pues como lo hemos revisado en algún momento, por ejemplo, para revisar la disponibilidad, digamos, tomando en cuenta la disponibilidad de un servicio, podemos establecer un proceso automatizado que cada cierto tiempo esté consultando sobre un sitio web, por ejemplo, y que esa respuesta sea pues HTTP 200, digámoslo así, de forma muy sencilla. Entonces, ese conjunto de pruebas que se va haciendo cada cierto tiempo es lo que nos daría ese SLI, porque es el método con el que probamos. Y luego a partir de ese, pues si en el tiempo ocurren, no sé, de las 100 peticiones, ocurren 20 fallas, entonces ahí estamos teniendo un 20% de afectación. Pero tenemos que revisarlo, como dice José, con respecto al objetivo que estamos trazando. O sea, si el objetivo de nivel de servicio es el 90%, pues ya perdimos el 20%, o sea, perdimos 10 más de lo que teníamos que responder al negocio. Esa es como una forma, como lo veo como fácil de aterrizar lo que nos comenta José. Perfecto. Ok, vale, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, por ahí avanzando. En tu experiencia, José, ¿cómo defines y cómo has manejado el presupuesto de error? Es otro de los términos de SRE muy comunes. Bueno, esto es súper chévere porque esto viene de la mano en el tema precisamente anterior. Presupuesto de error. Para explicarlo en unos términos un poquito más sencillos. A ver, cuando nosotros definimos SLAs, SLIs y SLOs, ¿cierto? Tenemos unos valores permisibles. Entonces, con este rango o con estos porcentajes, el cliente está contento y con el restante, pues el cliente no va a estar contento, pero no tiene ninguna obligación o nosotros no tenemos ningún problema en que suceda una falla porque es una falla permisible dentro de tiempos permisibles. Vuelvo a la tablita anterior. Supongamos que tenemos un uptime, la aplicación nos dice, usted tiene un uptime del 99%, o sea, el 99% de su aplicación o de su servicio debe estar viva en un determinado tiempo, supongamos que un año. Entonces, ese año nos da que si es el 99%, ese 1% restante, ¿cuánto tiempo es? Entonces son 87 horas, 39 minutos al año, o mensualmente son 7 horas, 18 minutos. ¿Qué sucede? Que yo voy a tener ese colchón de que, por ejemplo, si tengo una falla en un mes, pues en esa falla debe estar ocurriendo o debe estar dentro del parámetro de esas 7 horas 18 minutos, no se puede pasar. Entonces el presupuesto de error es eso, ese valor permisible que me va a poder permitir a mí atacar el problema dentro de un lapso de tiempo controlado sin que me afecte, por ejemplo, contractualmente.
en términos un poquito más castizos. Entonces, el presupuesto de error es la diferencia entre el valor perfecto de confiabilidad, ¿cierto? Que es el 100% que sacamos, menos el valor deseado, que en el ejercicio anterior Jimmy comentaba que era el 80% y eso nos daba el 20%. Ese 20% es lo que nosotros nos podemos gastar para atacar un problema y resolverlo, ¿bien? Sin tener complicaciones contractuales. Ahora, ¿qué pasa? Este presupuesto de error no es, yo siempre me voy a estar permitiendo ese tiempo para cumplir con ese criterio. Entonces, algunos dirían, pues muy fácil, como son 87 horas y lanzamos el sistema el primer día, el primer mes, y duró caído más de 7 horas, pero pues yo voy a contar el año completo. No, no funciona tan así. ¿Por qué? Porque el presupuesto de error es un indicador que mantiene el equilibrio entre las operaciones y la labor de desarrollo. Es un elemento clave de SRE. Como bien saben, el problema de DevOps es que a los equipos de operaciones los miden con unos indicadores y a los equipos de desarrollo los miden con otros indicadores, que por lo general nunca convergen. Entonces, al equipo de desarrollo los miden por generar cambios y entregar nuevas características o features en producción. Al equipo de operaciones, desarrollo en este escenario, operaciones en el otro, es no me toque nada, estabilidad del sistema, no quiero daños, no quiero nada, el sistema está funcionando, déjemelo quietico. Pues el presupuesto de error es esa relación de confianza que va a permitir que los equipos de desarrollo y los de operaciones estén tranquilos. Entonces, SRE es extremadamente cuantitativo. Cuando yo estoy desplegando una nueva característica y no he tenido ningún problema y estoy bajo mis parámetros de presupuesto de error, no me he excedido, ¿cierto? Operaciones no me puede negar ningún despliegue de nuevas funcionalidades a producción. ¿Por qué? Porque estoy siendo lo suficientemente confiable para garantizar que bajo mis indicadores cuantitativamente estoy demostrando que no tengo problemas. Entonces operaciones dice, sí, cuantitativamente está correcto, siga con sus despliegues en producción. Ahora, si el equipo de desarrollo excede ese presupuesto de error, operaciones entonces está en la capacidad de decir, señores de desarrollo, ustedes se excedieron en el presupuesto de error, en su colchón. ¿Qué significa? Que ustedes no pueden lanzar nuevas características, nuevas funcionalidades a producción hasta que ese umbral vuelva a estabilizarse dentro de los parámetros de presupuesto de error. Entonces, sirve para medir a ambos, eliminar ese silo o ese indicador que nunca es común para ambos, aquí está común, y entonces ya de ambos lados se crea esa relación de confianza y respeto porque hay un indicador que los salvaguarda y los mantiene unidos dentro de todo un proceso de entrega de cambios. Eso es básicamente en términos un poquito más concisos el tema de presupuesto de error. ¿Sí es claro? Vale, José, pues me parece que es bastante claro el ejemplo que das y es un indicador súper importante por lo que mencionas. Ese tema de los silos de lo que intenta solucionar DevOps es el silo de desarrollo y operaciones. No lo había visto así. Me parece que es un buen argumento de la creación de este indicador. No sé qué piensa Gerardo y Astrid. Ahí hay un punto también importante y es cómo el equipo de CRO debe abordar los temas y también va de la mano con el presupuesto de error. Y es que el equipo de SRE, ¿cierto? Debe tener una dedicación máxima del 50% a tareas de operaciones y el otro 50% a tareas de proyectos.
Entonces, estos equipos conocen muy bien las necesidades también de negocio, forman parte del proceso de desarrollo. Entonces, cuando el equipo de desarrollo o se crean nuevas funcionalidades, mejor, cuando el resto del tiempo el equipo debe dedicarlo a tareas operativas, que hay mucha demanda, entonces ahí también los ingenieros o los equipos de DCR dicen, venga, esta aplicación, esta funcionalidad está demandando mucho más tiempo a nivel de la carga operativa, entonces lo que hacen es que le entregan la operación al equipo de desarrollo y se crea esa empatía. ¿Por qué? Porque no es decir, yo, equipo de desarrollo, suelto esta bomba en producción y ustedes sigan manteniendo allá los problemas en producción y sigo desarrollando. No, es, le devuelvo esta bomba que usted mandó, opérela ahora, solucionen los problemas, porque yo estoy partiendo con un indicador de 50% a nivel de SRE. Eso también ayuda a crear ese nivel de empatía y ahí es donde empalma mucho con DevOps en cómo hacemos un proceso transparente, de empático, de respeto entre una y otra área. Ok, vale, José, muchas gracias. Vale, te pasemos a la siguiente pregunta. Ya estamos bueno, un poco sobre el tiempo de la sesión. Vamos a ir un poco más rápido, José, para estas últimas. Queda esta y otra pregunta más. ¿Cómo realizan los análisis de Blameless post-mortem en tu equipo? ¿Y cómo crees que debería empezar un equipo nuevo a utilizar estas herramientas? Bueno, siempre que hay un problema, siempre que hay un problema, siempre que hay un incidente, debe haber un post-mortem. Un post-mortem es el análisis que se hace causa raíz del problema y evidentemente todo lo que conlleva las afectaciones y cómo se soluciona. ¿Para qué nos sirve? Para identificar fallos en los procesos y fallos en la tecnología. Nunca para señalar o culpar a las personas. Esa es la forma en que nosotros nos permite. ¿Por qué? Porque el ser humano es inherente al error, es su naturaleza. Y lo que buscamos es fortalecer procesos y tecnologías para mitigar esos posibles errores humanos. Entonces, si sucede un problema, este análisis de post-mortem nos ayuda a precisamente optimizar los procesos, optimizar las tecnologías, mejorar lo que tengamos que mejorar, pero no para culpar a las personas. Entonces la gente se siente completamente tranquila de que ante una falla no va a ser castigada, por así decirlo, porque quizás algo en el proceso sí pudo haberse mejorado y solucionado. Para eso nos sirve. Y lo que buscamos es tener procesos mucho más robustos que mitiguen estos problemas. Ok, vale, José. No sé, eso está muy relacionado con el hecho de algunas, digamos, lo que ocurre en muchas compañías que se dedican a culpar, a señalar, digamos, cuando hay problemas de caída de los servicios y muchas veces inclusive pues despiden a las personas por esta razón. Pues está demostrado también de que ese tipo de compañías pues no aprovecha esos errores para generar conocimiento, sino que sencillamente echan esa culpa a la persona. No, no se da la oportunidad de ver cómo se mejora ese proceso, porque la persona pues seguramente algunos casos que he visto, los temas sencillamente cortan la comunicación con esa persona, inclusive la aíslan mientras se hacen investigaciones y luego despiden a la persona. Esos procesos son bastante delicados en las empresas. Astrid, ¿tienes levantada la mano? Cuéntanos. Sí, pues complementando lo que dices, digamos que en las empresas, pues cuando estás implementando, comenzando a implementar DevOps, esa cultura, estamos acostumbrados a culpar, ¿no? A qué pasó acá y culpamos. Pero de pronto en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es la manera más fácil de aplicar o de empezar pues con esa herramienta de no buscar, o encontremos la causa raíz, pero no para culpar, sino para mejorar? Porque es que, o sea, lo que Ginny decía es muy cierto.
no, pues yo no digo nada y mejor yo no hago nada, no es mi culpa, simplemente digo que no es mi culpa, para que no, pues para demostrar que lo puede hacer otra persona y que van a culpar a otra persona y ya. No se hace pues como esa sinergia de venga, todos entremos a colaborar y miremos qué es lo que pasa. Sí, realmente con SRE, por ejemplo, y también es el caso de DevOps que abraza la falla, pero que busca que la falla se identifique tempranamente. Con SRE no se espera que la confiabilidad sea al 100%, sino que se planifiquen y se acepten las fallas. Entonces, viene de entrada un modelo y un cambio cultural precisamente de que la falla sea aceptada para mejorar los procesos. Esto viene con un fuerte cambio de mentalización en la organización y debe ser promovido incluso por las gerencias, en donde esto efectivamente permita sobrepasar esa restricción mental. ¿Qué sucede? Por lo general, cuando las personas tienden a ser culpadas, o el problema, la falla se esconde, la falla no se ataca porque tienes dos posibilidades, o resuelves el problema o lo agravas más. Y si lo agravas más, entonces forma parte del problema. Entonces, esto es realmente un cambio que debe ser cultural, precisamente para que lo que se busque no son señalar a las personas y culparlas, porque si culpo a la persona, un ejemplo, si yo tengo mi equipo acá, cruzo el cable por la mitad de la habitación, pasa la persona que está haciendo aseo y tumba el equipo, ¿fue culpa de la persona que tumbó el equipo porque yo crucé el cable por la mitad de la habitación? ¿O fue porque yo no tuve cuidado de buscar una estrategia para que el cable no quedara cruzado? Porque no pudo ser esa persona, pudo ser otra, la siguiente. Es el escenario que hay que cambiar. Ok, José. Ok, vale, gracias. Listo, no sé si se responde tu pregunta, Astrid. Pues digamos que sí, o sea, digamos que sí, porque pues obviamente es cambiar la mentalidad en una empresa, ¿no? Pero pues obviamente eso es un trabajo de posiblemente mucho tiempo. Porque pueda que tú como persona, como individuo la cambies, pero encima tuyo hay muchas otras cabezas. ¿Sí? Claro, Sí, claro. eso es verdad. Eso es un cambio que hay que planear para cada organización y a veces uno empieza por revisar los procesos. Entonces, cuando uno cuestiona los procesos, ahí es donde identifica y tiene la capacidad de demostrar que el problema no son las personas, son los procesos. Y ahí es donde la empresa entiende, mis procesos hay que mejorarlos para poder evitar que otro actor afecte negativamente la situación o el servicio o el producto con este proceso que está emitido. A veces es necesario entrar a ese nivel de detalle de cuestionar el proceso para decir, el proceso no está bien, hay que ajustarlo. Entonces no es culpa de las personas, es que el proceso no se adecua o no se adapta a la situación actual. Ok, ok, vale, José, gracias. Bueno, sigamos a la siguiente pregunta. En tu trabajo imagino que encuentras muchos temas que se consideran trabajo duro. ¿Qué actividades consideras que son ese trabajo duro en el rol que tienes y cómo trabajan en tu equipo para eliminarlo? Bueno, para nosotros el trabajo duro son todas esas actividades que no están automatizadas y que nosotros denominamos gasto o colas, ¿sí? El gasto podremos llevarnos a lo que es Lean Six Sigma con su estrategia Team Woods, que hay gastos de todo tipo. ¿Y qué buscamos? Entonces, ese trabajo duro es lo que nos genera reproceso, lo que nos genera manualidad y al generarnos manualidad, evidentemente problemas que nos impiden continuar con la ejecución. ¿Cómo buscamos eliminando, identificándolo y automatizándolo? Porque en SRE es el enfoque principal. Todo lo que tenga que ver con una tarea manual debe ser automatizada.
Básicamente lo que queremos es crear procesos idempotentes. El concepto de idempotencia es, si yo lo ejecuto una vez, la segunda vez que lo ejecute voy a obtener el mismo resultado. Entonces no le estoy agregando ninguna variable que me pueda generar un resultado diferente, en este caso una posible falla. Ok, María José. De este tema, pues se trabaja mucho en los equipos, ¿no? Y se dice que se debe tener en esos equipos de SRE por lo menos un 50%, como se lo mencionaba hace un momento, lo del 50% de tareas en el proyecto como tal, porque las SRE hacen parte como de la construcción también, como nos había comentado José, y el 50% son para tareas no planeadas, o tareas, decimos, incendios que hay que apagar, digamos, por alguna razón, pero esas tareas pues se tienen que ir disminuyendo. Digamos que esa es como la proporción, José, que has visto, o tienes algún comentario sobre eso. Es la proporción que nosotros mantenemos, 50-50. 50 para temas operativos y 50 para temas directamente de proyecto. Por lo general, cuando se presentan incendios, pues, a ver, ¿cómo lo manejamos? No somos un grupo de bomberos que estamos 24/7 para apagar incendios, sino que buscamos es tener un software de calidad. Entonces, de la misma manera, nosotros le damos esa visibilidad a los equipos de desarrollo de lo que sucede en un ambiente de producción. ¿Qué permite esto? Que ellos creen esa relación de confianza, tengan esa buena práctica en el equipo de desarrollo de identificar que se están generando problemas, y al nosotros tener una carga 50% operativa, significa que la otra carga 50% debe ser asumida por alguien. ¿Quiénes? Los equipos de desarrollo. Entonces se crean esa empatía y ellos procuran pues no tener que atender incendios en producción, porque van a sentir el problema en carne propia. Entonces, eso resultará en una mejor comunicación y entendimiento de prioridades y estrategias para trabajar en conjunto. Ok, vale, sí, también otro de los temas que nos ayuda a unir esos dos mundos, ¿no? Ujú. Porque es lo más complejo y creo que las empresas que lo empiezan a adoptar tienen esa visión de que así se debe trabajar. Aquí yo siempre menciono algo porque pues, lo viví durante muchos años y es la forma en que se constituyen las áreas, ¿no? Yo creo que acá no es culpa de nadie. No sé por qué desarrollo de operaciones nació de esa forma en las organizaciones. Eso viene ya de la estructura organizacional eh, que tenemos en cascada. Pero esa forma es la que estamos tratando de corregir ahora, porque desde el inicio nos crearon de esa manera separados y como siempre en disputa, echando la culpa de un lado hacia el otro. Creo que pues nada, estamos en el camino correcto. Este tipo de prácticas como las que estamos revisando de SRE nos ayuda a mejorar mucho ese servicio, a mejorar la comunicación, inclusive la vida laboral, la vida personal también, porque sabemos que el equipo de operaciones al final también sufre mucho con esos temas, como dice José, de levantar la madrugada y atender los temas para mantener la disponibilidad de los servicios. Entonces creo que es un gana y gana. Es bueno para todos, también es bueno para nuestros productos, para nuestras áreas de negocio, y como tal armar esos equipos que al final nos den confiabilidad, que es el término clave acá. Entonces, no sé si Así es. tienen más preguntas o José tiene alguna conclusión. Bueno, de todo lo que he comentado, hay un par de lecciones o unas cuantas lecciones aprendidas en mi vida laboral. Y es, el escenario de operaciones no desaparece del todo en la organización. Entonces, operaciones siempre va a ser importante dentro del diseño de los sistemas, y es importante mantenerlo involucrado dentro de todos estos procesos. Ya no es desarrollo y SRE, es desarrollo SRE, operaciones, para aclarar,
y siempre es importante su retroalimentación. Es importante documentar el diseño. Entonces, a veces creemos que estamos en SRE y somos muy ágiles y empezamos a desarrollar y construir y a la misma vamos documentando. No es tan así, porque resulta que la documentación es importante para detectar problemas de forma temprana. Entonces, si tú vas adelante, el resto del equipo se queda esperando documentación y puede ser que cuando ya tengas la documentación, alguien del equipo te diga, eso se va a romper por este lado y tengas que volver a rehacer. Entonces, la documentación y los detalles son importantes. Todo nuestro proceso se basa en código. Por eso, los equipos de SRE se buscan construir a partir de skills de desarrollo. Entonces, eso significa que nuestro código debe tener las mismas buenas prácticas de control de cambios y de versionamiento. Y, pues, por último, medir absolutamente todo, porque eso es lo que permite identificar los problemas. Estábamos en una sesión anterior previa que era de caos. Jimmy estaba ahí y SRE tiene mucho de caos, mucho de ingeniería del caos. Como les comentaba, ya nosotros no contemplamos el tema de disaster recovery y continuidad de negocio como un tema aparte del proceso, no, está inmerso dentro de nuestro día a día. Y lo que buscamos es precisamente eso, que si falla algo, automáticamente nuestros procesos se reconstruyen y se habilitan nuevamente por sí solos. Y si no pueden por sí solos, los habilitamos manualmente, pero ya estamos buscando la estrategia para automatizarlos de forma que se habiliten nuevamente solos. ¿Por qué? Porque queremos dormir. Básicamente queremos tener vida. Ok, ok, José, eso es, ese es un punto muy importante, sí. Creo que se está logrando con ese tipo de prácticas, creo que vamos en el camino correcto. Listo, para terminar, no sé si Gerardo o Astrid tienen algún comentario. No, no, pues de mi parte no. Pues muchas gracias, José y Jimmy, por esta sesión. Con gusto. Ok, vale, vale, con mucho gusto. Vamos a seguir programando las sesiones. Recuerden que para el siguiente mes tenemos dentro del Meetup que estamos manejando para esta comunidad a nivel Colombia, pues tenemos el enlace con los eventos que se realizan a nivel global de Skill Up Days de DevOps Institute. Entonces, pues invitación para que puedan entrar, igual revisar los recursos que se tienen en DevOps Institute. Estamos también fortaleciendo, José, estoy tratando de convencerlo de que me acompañe en el tema de embajador de DevOps Institute para Colombia y seguir fortaleciendo esta comunidad, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho por estos temas, hacerlos, resaltar dentro de las buenas prácticas que estamos trabajando en las organizaciones, pues en Colombia y en la región, y que sigamos apalancando estos temas. Creo que nosotros hacemos parte y es como nuestra contribución que podemos hacer para que las empresas empiecen a trabajar en este tipo de prácticas. Listo, no siendo más, muchísimas gracias, Gerardo, Astrid, José, estamos hablando, seguramente te tendremos por acá nuevamente. Buena noche para todos, que estén muy bien. Vale, que esté muy Gracias. bien. Buenas Buenas noches. noches. Ok. Chao. Chao. Listo, Jimmy. Muchas gracias. Vale, José, excelente, Feliz bueno, noche. excelente, mucho conocimiento, bien. No, con gusto. Vale, bueno, pues hablamos bien, Bueno, chao. un abrazo. Chao.